Muy buenas tardes y bienvenidos sean todos los que nos sintonizan en vivo en nombre del Colegio de Jueces del Foro Común de la Ciudad de México, AC, y en representación del mismo nos acompaña el maestro Huguet Rodríguez Godínez, juez de proceso oral civil, y de la barra de profesionistas en Derecho y Peritos en Ciencias Forenses, AC, y de su presidente, el doctor David Aboites de la Cruz. Es para mí un honor que nos acompañe en el conversatorio de charlas jurídicas entre un juez y un litigante. Para el conversatorio de hoy contamos con la valiosa participación de la maestra Adriana Ivette Morales Chávez, quien se desempeña como jueza del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, y por otra parte nos acompaña la doctora Marisela Cienfuentes López, abogada postulante y especialista en el Sistema Procesal Acusatorio, a quienes les doy la más cordial bienvenida y estamos agradecidos y honrados que dos magníficas mujeres nos acompañen en estas charlas jurídicas. Y sin más preámbulos, a continuación daremos inicio al conversatorio y el tema a tratar será la violencia de género y la impartición de justicia. Les recuerdo a los ponentes que cada una contará con serán dos participaciones por cada una de 10 minutos para que sea de forma equitativa su participación, y le cedo el uso de la voz a la maestra Adriana Ivette. Comencemos con su participación, por favor, maestra, adelante. Bueno, muchas gracias, doctora Aboites, por la invitación. Para mí, primero es informar que es un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias a todas las personas que nos prestan sus oídos para esta charla. Y así también me es muy grato y es un honor para mí compartir este espacio con la doctora Marisela Cifuentes, la cual ha sido ya mi maestra en algunos cursos que dio ahí en el tribunal, que nos estuvo impartiendo a los jueces. Entonces, para mí, pues es un orgullo estar compartiendo en este momento este espacio con ella, sabiendo la calidad de persona que es. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la violencia de género. Vamos a empezar hablando en definir o en establecer qué es el sexo y qué es el género. El sexo parte de una concepción o un criterio biológico, en donde todos nacen hombres o mujeres. Pero actualmente se habla de que ya no nada más debe de haber el hombre y la mujer, sino que también se debe de reconocer la variedad de puntos intermedios en el sexo, a los que les llaman intersexuados. Un ejemplo de una persona intersexuada, bueno, pues son los hermafroditas. Ellos son un punto intermedio en los criterios biológicos que debe de haber en el sexo de las personas. Ahora vamos a establecer lo que es el género. Bueno, el género es una construcción cultural y es un atributo que la sociedad le asigna a las personas de acuerdo al deber ser, lo que debe ser masculino y lo que debe ser femenino. En este punto podemos decir que muchas veces hemos escuchado que de lo femenino es las niñas usan vestido, los niños usan pantalón, o las mujeres usan falda, los hombres usan pantalón. Las mujeres se dedican al hogar, los hombres se dedican al trabajo. Las mujeres lo rosa, los hombres lo azul. Las mujeres las muñecas, los hombres los coches. Entonces, todo eso, todas esas construcciones culturales que hace la sociedad, eso va a ser género. Ahora bien, ¿qué es la identidad de género? La identidad de género es aquel género con el cual una persona se identifica, pero que no necesariamente va a corresponder con el sexo que tuvo al nacer, como las personas homosexuales, que pueden nacer niños y se identifican con un género femenino, podría ser. También otro punto importante que es necesario establecer antes de entrar de total al tema, ¿qué son los estereotipos y qué son los roles de género? Los estereotipos son creencias populares o atributos que se les dan a las personas. Ejemplo, en los hombres que tienen que ser agresivos, que los hombres no lloran, que los hombres son valientes, que si tienen muchas relaciones son triunfadores. En las mujeres o en lo femenino se dice que somos dependientes, que somos tiernas, que somos miedosas, que necesitamos protección y que si estamos con muchos hombres somos unas pirujas. Bueno, en los roles, va en razón de las funciones. Los estereotipos van en relación a los atributos y los roles de género van en relación a las funciones. Es decir, la expectativa que se espera de una persona frente a la sociedad de acuerdo a su función. Esos son los roles de género. Ejemplo, los hombres se dedican a los negocios,
a ser líderes o a ser jefes. Y las mujeres se dedican al hogar, a la asistencia o el cuidado familiar o a ser secretarias. Bueno, una vez que hemos establecido eso, ¿de dónde viene el problema de la violencia de género? Bueno, el problema de la violencia de género viene de un sistema patriarcal. El sistema patriarcal es un orden social de una división sexual y está estructurado en base a un poder, en donde las mujeres se encuentran subordinadas a los hombres y hay un trato desigual. La mujer es vista como inferior, hay una dominación del hombre y una subordinación de la mujer. Entonces, lo más importante del sistema patriarcal, pues es la división sexual, la estructura de poder, la desigualdad y la subordinación. La mujer debe estar subordinada al hombre. Así también es importante señalar qué es el machismo y qué es el feminismo. El machismo son actitudes construidas y que se comparten socialmente en las que el hombre está asociado a lo masculino y son considerados superiores a lo femenino. Entonces, el machismo es que el hombre es superior a la mujer. ¿Y qué es el feminismo? El feminismo lo que busca son posturas ideológicas. El feminismo no es reciente. Son posturas ideológicas en donde lo que se busca es la equidad de género, es decir, que la mujer pueda alcanzar el mismo nivel de reconocimiento que ya tiene el hombre y que esto pues no se ha podido llevar a cabo. Fíjense que yo busqué y desde la Revolución Francesa con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 ya se hablaba de una igualdad teórica, en la práctica no existía. Entonces, en 1791 es que se hace la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Entonces, esto del feminismo, pues no es un tema nuevo. Otro problema al cual socialmente nos enfrentamos es la cosificación de la mujer. A la mujer se nos ha visto como una cosa. Y les voy a poner un ejemplo. Creo que muchos de nosotros hemos visto, y eso se da mucho en los talleres mecánicos, con todo respeto a las personas que se dedican a la mecánica, que vemos que tienen póster de los anuncios de Bardal, por ejemplo, y son mujeres semidesnudas, o también en las carreras de autos vemos a mujeres semidesnudas y modelando al lado de los coches. Entonces, eso lo que se está generando es ver a la mujer como una cosa, la cosificación de la mujer. Y de aquí ya vamos a entrar en materia. ¿Qué es violencia? Bueno, para saber qué es violencia hay que distinguir primero qué es agresión y qué es violencia. ¿Por qué? Porque la agresión es algo nato. Se puede establecer que todos los seres humanos nacemos siendo agresivos, pero la agresión es para la supervivencia de las personas. Somos agresivos con otras especies, con los animales. ¿Para qué? Para alimentarnos y para comer. Pero cuando somos violentos, se habla de que esa agresión ya está hipertrofiada. Y entonces, cuando somos violentos, lo hacemos contra la misma especie, o sea, contra nuestros congéneres, y es algo que no está permitido, ¿correcto? Entonces, ¿la violencia de género qué es? La violencia de género no es más que buscar un control y un sometimiento o un abuso de ese poder que tenemos. ¿Y quiénes son las víctimas que más resienten esta violencia? ¿Y por qué se habla de la violencia de género? Bueno, las personas que más resienten son las mujeres, las niñas y los grupos LGBTTI, que ahora ya hay muchos más grupos, nada más por mencionar algunos. Entonces, eso es la violencia de género. Sin embargo, es importante mencionar que en noviembre del 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite un protocolo de violencia de género conforme a cómo juzgar con perspectiva de género. Y es bien interesante ese protocolo porque de su contenido se desprende que para la Corte de Violencia de Género, si bien es el que afecta en mayor proporción a las mujeres, niñas y personas de la diversidad sexual, sin embargo también establece que no por eso se va a dejar de lado a los hombres o que van a dejar de tener o van a estar exentos de tener el carácter de víctimas. Entonces también se reconoce en parte de esa violencia de género al hombre. Pero ¿cuál es el mayor grupo vulnerable? Las mujeres,
las niñas o los niños y las personas de la diversidad sexual. ¿Cómo vamos en tiempo? ¿Todavía tengo o ya me pasé? No, todavía estamos bien. Ah, bueno, usted me dice, por favor. Bueno, ahora, tenemos varios mitos que se relacionan con la violencia de género. Por ejemplo, no sé si hemos escuchado que muchas veces dicen, eso es una cuestión privada, es normal. Normal lo hablamos o lo voy a relacionar un poco con la violencia cuando ocurre en el seno familiar. Que dicen, es normal, lo minimizan, ella es una histérica, ella está enferma, ella está loca, la culpa la tiene el alcohol y las drogas porque él llegó alcoholizado o porque él llegó drogado, o la culpa la tiene por el trabajo, porque tiene mucho trabajo, o el estrés, o son casos aislados, o el problema de la violencia no es tan grande. Esos son los grandes problemas ante los cuales nos estamos enfrentando, que se está minimizando la violencia. Fíjense que ahorita estoy estudiando un poquito todo lo que es violencia de género en relación a España. Y en España precisamente también tienen estos problemas, pero ¿cómo definen ellos a la violencia de género? A diferencia de nosotros y de acuerdo al protocolo que sacó la Corte, la violencia de género, y casi la mayoría de los doctrinarios así lo establecen, es la violencia ejercida en contra de la mujer por el hecho de ser mujer. Pero en España sí se ve mucho que tenga que existir entre el hombre y la mujer una relación de que fueron cónyuges o que fueron parejas o una relación de hecho. Es decir, en España para aquella violencia de género debe de haber hombre-mujer y mujer sexual, no persona de la diversidad sexual, mujer sexual como ente biológico y aparte que sea en el seno familiar. Aquí en México no. Aquí en México somos más abiertos a la violencia de género. No nada más es a un determinado grupo, que pueden ser las mujeres por ser el mayor grupo de víctimas, sino que se abre a más delitos y no nada más los que ocurren en el seno familiar. Entonces, pues eso es algo muy interesante en cuanto a derecho comparado. Ahora, nosotros en el Código Penal de la Ciudad de México tenemos muchísimos tipos de violencia, desde la física, la psicoemocional, la patrimonial, la sexual, la económica y contra los derechos reproductivos. Y delitos también que tienen relación con la violencia de género, pues tenemos muchísimos, desde la violencia familiar, lesiones, feminicidio, aborto cuando hacen abortar a alguien o le provocan el aborto, la violación, el abuso sexual, el acoso sexual, la trata, bueno, entre otros más. ¿Qué cosas ha tenido de auge la violencia de género y qué se ha creado? Pues la ley Miranda, como sabemos ahora ya se sanciona a los que videograban, audiograban, fotografían, filman, elaboran audios y videos de contenido sexual, o también a los que distribuyen, difunden, exhiben o reproducen, así como la ley Ingrid, que la ley Ingrid va dirigida a los servidores públicos que de forma indebida difundan información, fotografías o documentos relacionados con algún procedimiento penal. Otro tema interesante que se ve en la violencia de género es el ciclo de la violencia. ¿Cómo comienza la violencia? Eso sí tiene que ver un poco más en las relaciones de pareja. Y ahí les recomendaría, si es que no han visto la película de Te doy mis ojos, que es bien interesante y ahí vemos claramente el ciclo de la violencia, que el ciclo se manifiesta por las fases de tensión, explosión y luna de miel. La tensión es cuando la persona se empieza a enojar, a molestar. La explosión es cuando agrede. Y la luna de miel es cuando señala, ya jamás lo voy a volver a hacer, estoy arrepentido, te prometo que voy a cambiar, esto ya no se va a repetir. Pero lo más triste es ver cómo estos ciclos de la violencia cada vez son más constantes y cada vez se pasa más rápidamente de la tensión a la luna de miel. Entonces, pues ese es el gran problema al que nos estamos enfrentando. Una situación muy difícil que vemos en
en el Poder Judicial como juzgadora es de que muchas veces, y decimos, desgastan entre comillas, lo quiero señalar, al sistema de investigación, a la Procuraduría, y las mujeres cuando van con el juez otorgan el perdón. ¿A qué se debe esto? Pues no es más que un síndrome de adaptación paradójica, un síndrome en que las mujeres están tan acostumbradas a ser violentadas que ellas van perdiendo precisamente todo su autoestima y van creyendo en que la persona va a cambiar. Y muchas veces por presión de la pareja o por presión de la familia van y otorgan el perdón. Entonces, bueno, me quedo hasta aquí en mi primera intervención y si gusta damos el uso a la palabra. Claro que sí, maestra Adriana, muchas gracias. Adelante, doctora Marisela Cienfuentes, por favor. Su micrófono, maestra, lo tiene cerrado. Gracias. Pues en primer lugar, agradecer la invitación que me hizo mi querido amigo el doctor Aboites para participar en esta charla y agradecer el honor que tengo de compartir con la queridísima jueza Adriana, que me parece muy interesante que hayas ahondado en estos aspectos que nos van metiendo en la temática de la violencia de género. Y agradecer desde luego también a todos los que están asistiendo, escuchándonos y que coordinan y nos ayudan a que esto llegue a muchas personas. Resulta muy interesante cómo ha evolucionado este reconocimiento primero de la diferencia entre sexo y género, y en segundo lugar, el esfuerzo que han hecho los estados a través de esta idea de transversalidad, de crear ciertas políticas para hacer efectiva la igualdad, la no discriminación, equilibrar la balanza y generar una especie de piso parejo cuando se trata de algunas controversias en las que, por un lado, tenemos a una persona que históricamente puede encontrarse en una condición de subordinación frente a otra persona que a lo mejor es su violentador, ¿no? Que es su agresor. Fíjate que este concepto fíjense que este concepto de violencia de género, cuando lo define la Organización Mundial de la Salud, nos establece que la violencia no solamente se puede quedar en un ámbito del aspecto físico, ¿no? Un ámbito de lesiones, de causar lesión, sino que se ha diversificado y ha llegado a rangos desde los más bajos, que puede consistir en una mera amenaza, una palabra que tienda a humillar, hasta realizar actos que pueden ir desde coacciones hasta los más graves que los tenemos nosotros tipificados en México, como es el caso del feminicidio, ¿no? Entonces, hay diversas fuentes de violencia, diversos aspectos o sectores donde impacta la violencia de género, que va desde la violencia económica, que la mujer no pueda acceder a los recursos económicos, la violencia de tipo patrimonial, que no pueda ejercer, por ejemplo, el derecho que tiene sobre ciertos bienes, la violencia de tipo psicológica, que afecta la perspectiva o la visión que tiene a lo mejor la persona sobre ella misma, la violencia obstétrica, que hemos conocido múltiples casos donde se les ha negado la asistencia a una mujer que está a punto de dar a luz y después resulta en un hecho lamentable. Recuerdo haber conocido un caso en donde pierde la vida el bebé porque la mujer da a luz en un baño del hospital porque no quisieron ingresarla oportunamente. Y desde luego la violencia sexual, que nosotros sabemos que es uno de los factores que históricamente estuvieron más identificados como parte de la violencia contra el género, ¿no?
además de otros tipos de violencia, como es la violencia de tipo simbólica, ¿no? Estos mensajes que enviamos a la sociedad en los que de alguna manera se menoscaba el concepto que hay de la mujer. Por ejemplo, cuando va alguien conduciendo, me ha tocado ir con algún chofer que dice, mírala, seguro es mujer la que va manejando, ¿no? Ese tipo de expresiones que se van alojando en el fuero interno y que van construyendo los famosos prejuicios o estereotipos de los que muy hábilmente comentaba la doctora. Cuando yo hablaba hace ratito de transversalidad, mencionaba que para todos los estados, especialmente me voy a referir al estado mexicano, la función primordial de las políticas públicas en el tema de perspectiva de género y de equilibrar, digamos, esta balanza, pues es generar las mismas condiciones y oportunidades que garanticen el acceso a la justicia, que garanticen el reconocimiento como persona, que además les permita desde la perspectiva de las instituciones, advertir las condiciones diferenciadoras de este caso donde posiblemente está implicado un hombre y una mujer, y atender precisamente esas diferencias, y eso es lo que ha ocurrido en los últimos tiempos. Un punto que me parece que tenemos que reconocer es que se haya ya visualizado a partir de las instituciones la necesidad de generar ciertos manuales de operación o bien llamados protocolos de actuación que influyen para que, por ejemplo, en el caso de la Procuración de Justicia, se hagan todas las investigaciones desde el punto de vista de este eje de perspectiva de género, ¿no? De atender a esa condición diferenciadora, o lo que algunos teóricos le llaman las categorías sospechosas, ¿no? Que son una serie de consideración, las categorías sospechosas son unas, lo voy a poner como un ejemplo. La Constitución refiere, por ejemplo, que hay grupos que históricamente han sido vulnerados. Trátese de las personas con discapacidad, las mujeres, los niños, los que tienen preferencias sexuales diversas, etcétera, y que de pronto pareciera que se genera ya cierta suspicacia de que son per se vulnerables, y por lo tanto la Constitución reconoce que en el caso de ellos tiene que haber una protección o un ámbito de protección diferenciado, ¿no? Que genere esto que yo he llamado el piso parejo dentro del esquema de procuración y administración de justicia. En ese sentido, es que las instituciones empiezan a crear estos protocolos y manuales de operación para que se convierta en una hoja de ruta que considere diversos aspectos. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que en materia de investigación, todo asunto en donde esté implicada una mujer, se preste particular atención a el rol que desempeñan los que están involucrados en el conflicto. Si se conocen, qué relación tienen y cómo se desarrolla la dinámica relacional entre ese varón y esa mujer. Y por lo tanto, que se atienda a esas desigualdades que pudieran presentarse entre los involucrados. Ahí ocurre una cuestión muy interesante. Cuando se trata, por ejemplo, de un conflicto de naturaleza penal, trátese de violencia familiar, trátese de feminicidio, la noción es que hay una serie de características que tiene la víctima en estos hechos que tendríamos nosotros que confirmar que están presentes para que estemos hablando verdaderamente de violencia de género. Además de hacer una investigación que tienda a considerar los entornos en donde se comete el hecho y los momentos en los que ocurre.
es muy importante, por ejemplo, para nuestro sistema, que cuando se esté investigando cualquier homicidio en el que la víctima sea una mujer, se comience investigando como si fuese un feminicidio. Y esto nos lleva a tratar de identificar si existe una razón de género que lleva a alguien a privar de la vida a alguna mujer. Yo siempre he sido muy quisquillosa con este elemento de las llamadas razones de género, especialmente en el tema de feminicidio, pero de eso me voy a ocupar más adelante. Dentro de estos protocolos, la atención hacia las mujeres también está encaminada a evitar una serie de prácticas que hace rato la doctora mencionó muy bien diciendo, conceptualizándonos la noción de patriarcado, ¿no? Que venimos de una sociedad donde preeminentemente ha sido dirigida por hombres, relegando a las mujeres a ciertos espacios. Y yo creo que no sería justa en decir que eso no le ha ocurrido al 90% de las mujeres en este país, que muchas veces si has tenido la oportunidad de salir de casa, de prepararte y de estudiar, lo has tenido que hacer enfrentándote a un sector que siempre ha acaparado los espacios de poder, ¿no? Y por lo tanto, en ese entendido es que las instituciones históricamente estaban, por ejemplo, ocupadas por los servidores públicos son mayoritariamente varones o eran mayoritariamente varones. Por lo tanto, si una víctima se acercaba a la Procuración de Justicia, denunciaba un hecho, por ejemplo, ante la gente del Ministerio Público y resulta que el Ministerio Público le decía, y si le pegó, algo ha de ver usted hecho para que su marido le pegara, ¿no? Seguramente algo hizo. Ese tipo de ideas o de conceptos estuvieron presentes durante muchísimo tiempo en nuestro sistema de procuración de justicia. Así como la atención que se le brindaba a las víctimas no tenía este tacto, esta visión o esta perspectiva de una mujer que atendiera a una mujer que recién había resentido un hecho, por ejemplo, un delito sexual. Tenía que pasar con un médico, y aguantar muchas veces muchas de las expresiones de las que yo decía hace rato, que eran esta forma también de violencia de tipo simbólica o de lenguaje en el que prácticamente la víctima terminaba desistiendo de denunciar porque pues recibía una revictimización a partir de la forma en la que era tratada a lo mejor en alguna sede ministerial o con el médico o con la psicóloga o con el propio agente del Ministerio Público o la policía que estaba investigando su hecho. Otro de los protocolos que resultan relevantes y que todos los jueces conocen perfectamente es este protocolo para juzgar con perspectiva de género, del que destaca muchísimo cómo se tiene que atender un asunto previo al juzgamiento y en el juzgamiento. Es decir, juzgar con perspectiva de género no solamente implica el momento de valoración probatoria, sino que también una serie de prevenciones que tiene que tener en cuenta el juzgador cuando el proceso apenas se está encauzando hacia un juicio. ¿Y esto qué va a implicar? Que si el juzgador advierte que hay, por ejemplo, actividades de investigación que no se ejecutaron, considerando que venimos tratando de erradicar una historia o una tendencia patriarcal, pues le va a llamar la atención al Ministerio Público y le va a decir, oiga, pero usted no ha recabado esto, no ha reunido esto otro, le hago la advertencia de que tiene que realizar más actos de investigación, en este caso para entender esta situación o aquella que se tiene que preparar para llevar al tribunal. Y por otro lado, este es el aspecto previo a la valoración, ¿no? Juzgar con perspectiva de género no solamente es valorar la prueba, sino preparar el material probatorio y encauzar el proceso
con esa perspectiva. Dos actividades sustanciales en ese rubro es identificar si existen estas relaciones asimétricas entre la víctima y el imputado, por ejemplo, y la otra, pues, es ver si el material probatorio que se está integrando es el suficiente y es el idóneo o el necesario para poder integrar correctamente un caso o darle mérito a una acusación que va a ser posteriormente llevada a juicio para poder ser valorada, y yo creo que con eso me quedaría hasta una segunda intervención, si ustedes me lo permiten. Adelante, maestra Adriana, por favor. Gracias, muy amable. Bueno, escuchando a la doctora Marisela, recordaba, efectivamente, tiene toda la razón, recordaba mucho lo que señalaron en la sentencia de Atenco contra México, que precisamente en esa sentencia es donde dicen qué trato recibieron las víctimas por parte de los médicos, ya no por parte de los policías que las trasladaron, ¿no? Por parte de los médicos. Y ahí recordando, una chica pidió que se le valorara ginecológicamente porque ella la habían agredido sexualmente, no llegara a la violación a la cópula, pero sí la habían agredido sexualmente. Entonces pedía que la valoraran ginecológicamente y el médico general le decía, pues yo te valoro, pero yo no soy ginecólogo, ¿eh? Entonces, por eso es de que en parte el Estado resulta responsable por no hacer lo que le correspondía. También otra sentencia que vemos mucho y de la que habla la doctora es de la de Campo Algodonero. ¿Qué pasó cuando las madres de las chicas desaparecidas van ante el Ministerio Público a denunciar los hechos? Y que les decían, no, pues de seguro se fue con el novio. No, pues es que ¿qué hacía en su casa? ¿Qué hacía en la calle esas horas de la noche? Ella debía de estar en su casa. No, es que de seguro su forma de vestir. No, es que esa que pasen las 72 horas para poder iniciar la investigación porque anda con las amigas. Entonces, efectivamente, es un problema en el que yo escuchaba y he puesto mucha atención al canto que se origina en Chile y que hacen responsables de todo este problema a los jueces, ¿no? Dicen, ¿y los jueces qué hacen? Y los jueces los dejan salir. Y los jueces la puerta giratoria. Y de verdad, pues, que eso a mí me pone triste, ¿no? Porque digo, que yo como juzgadora digan que por mi culpa ocurrió un feminicidio o que por mi culpa chicas son violentadas cuando son de mi mismo sexo o de mi mismo género, pues sí me pone así como que me decepciona de qué estoy haciendo entonces yo, ¿qué hago aquí? Si yo no sirvo para responder a la demanda social. Entonces, ¿por qué hay tanto reclamo social y por qué hay tanto reclamo de los jueces y de las autoridades? Bueno, a la violencia de género y ahorita con lo del COVID-19 se le llama la segunda pandemia. O sea, imagínense a qué grado estamos. Estuve investigando algunas cifras y en el año de abril del 2020 había 11 mujeres asesinadas en México, en el territorio nacional, al día. O sea, no puede ser que 11 mujeres al día sean asesinadas. Ahora, en abril del 2020 fue el mes que más denuncias se recibieron por violencia de género a nivel nacional. Se recibieron 20,232 denuncias. O sea, de verdad, en lo personal me parecen cifras alarmantes. Así también, en asesinatos de mujeres, empieza a haber una gran cantidad a partir desde el 2007. Fíjense, en el 2007 hubo 1,089 asesinatos. En el 2009 ya íbamos en 3,824. O sea, la cifra ya se había duplicado, triplicado, ¿no? México es uno de los países con tasas más altas de asesinatos de mujeres. Esto de acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas para contra la droga y el delito. Y la violencia familiar como un delito parte de la violencia de género, porque ya les dije que no vamos a igualar violencia familiar a violencia de género. La violencia familiar es el segundo delito mayor denunciado.
El primero lo ocupa sin duda el robo y el segundo delito mayor denunciado, la violencia familiar. Así también, en mayo del 2020, la línea de mujeres recibió un 97% más de llamadas con relación al 2019. Y la Red Nacional de Refugios, en donde las mujeres solicitaban asistencia para ellas o para ellas y sus hijos, incrementó en un 77%. Llamadas al 911 para pedir apoyo de mujeres que estaban siendo violentadas, en abril del 2020 se recibieron 103,117 llamadas, de las cuales el 57.2% eran por violencia familiar. Entonces estamos hablando que es un problema de verdad de magnitudes alarmantes. Hace poco yo veía una publicación que hizo un compañero. Como algunos saben, yo apenas tiene poco que soy mamá, tenemos una niña muy pequeña de meses y decía, yo no le estoy ayudando a mi esposa a cuidar a la niña, yo estoy fungiendo una paternidad responsable. Y qué cierto es, mi esposo también es de esa línea y a mí mi esposo no me ayuda a nada, o sea, a nada. Él ejerce una paternidad responsable, a mí no me está ayudando, porque la labor de criar a un pequeño es de los dos, no es de la mujer. Y venimos de una concepción machista, estereotipada, que decimos que el cuidado de los hijos le corresponde a la mamá. También, por ejemplo, el otro día veía en redes sociales que una chica de la familia, una adolescente, publicó algo así de que tú cerrarías tus redes sociales para no tener problemas con tu novio, y pone ella, yo sí, abro opinión para que todos digan. Y yo así de, no puede ser, ¿cómo está pensando eso? Entonces, tenemos un gran problema actualmente con los adolescentes. ¿Por qué? Porque debido a los avances tecnológicos, mucho del problema de violencia que existe ahorita, de violencia de género, es prohibirles a las adolescentes el no darle like a las publicaciones de ciertas personas, cerrar los perfiles, no hablarle a ciertas personas, vestir de determinada manera. Entonces, pero ese problema se está generando mucho en los adolescentes. Como también sabemos que hay chicas adolescentes muy seguras de sí, pero ¿eso de dónde lo traen? Pues de casa, evidentemente, en donde como que ya saben que hay un foco rojo cuando el chico empieza a tratar de manipularlas, pero el problema pues surge ahí. Ahora, otra circunstancia a la que nos estamos enfrentando como juzgadores es lo que hemos visto como el bloque negro en las protestas sociales. Fíjense que el bloque negro es un grupo anarquista que nace en Europa. No es de México, pero se adopta en distintos países, incluso Estados Unidos, Centroamérica, México. ¿Y por qué llegamos al bloque negro? ¿Por qué hacen tantas pintas? ¿O por qué? Pues es un reclamo social. Es un reclamo social. Yo no estoy con esto diciendo está bien o está mal. Yo no voy a calificar de bien o de mal lo que hacen. Yo nada más digo, es bien complejo que van ante las autoridades y se enfrentan a una barrera que les dicen, pues ha de andar con el novio, y como lo decía la doctora Marisela, pues algo le hizo usted al marido. A mí me indigna mucho y eso va como consejo a los defensores, a los litigantes. Cuando estén ante un asunto de género y quieran que su defendido declare, aguas, con qué va a decir, qué palabras va a utilizar. Me es bien común, súper común que los hacen declarar y dicen ellos, pues es que sí teníamos muchos problemas. Yo me enojaba porque ella veía al papá de su hijo. Y dices, ¿y? Pues tiene que exigirle a lo mejor al papá de su hijo que pague la pensión. ¿O por qué te enoja eso? O dicen, yo me enojaba porque llegué y no estaba hecha la comida. O porque llegué y no tenía la camisa planchada. O porque llegué y la ropa no estaba lavada. Es súper común. Entonces eso, lo único que refleja es que hay manifestaciones estereotipadas, que hay una conducta de machismo, y eso lo que me permite ver a mí es que efectivamente la mujer sí ha sido violentada.
y que eso no es reciente. Hay un juzgador, un compañero mío, que dice, cuando un asunto de violencia familiar nos llega, no es la primera vez que se ejerce violencia en contra de esa persona, no, a lo mejor ya estaba harta, que ya hizo por denunciar, pero que atrás ya vienen muchos hechos de violencia. Acuérdense que nosotros tenemos el violentómetro, y en el violentómetro pues dice cómo empieza la violencia, ¿no? Y cómo incluso algunas mujeres no consideran como conductas violentas ciertas actitudes que realizan los hombres en su contra, como las bromas hirientes, como los chantajes, como lo que les decía de controlarles el celular, los correos electrónicos, el Facebook, el Instagram, los mails, el darle like a las cosas, o sea, muchas cosas que empiezan, por así decirlo, muy bajitas y que van subiendo hasta llegar a un feminicidio, las mujeres no lo ven o lo pasan de largo. A mí me pasó con una familiar que le dije, bueno, ¿y por qué no dejas a tu pareja? Y me dijo, ¿y cómo voy a dejar sin papá a mis hijos? ¿Y cómo voy a meter a la cárcel al padre de mis hijos? Y yo decía, pues así, o sea, te hizo algo, te está golpeando, pues ve y denúncialo. No, pero es que es el papá de ellos. Al rato ellos, ¿qué van a decir de mí? Ay, yo decía, no puede ser, ¿no? Pero como les digo, hay este síndrome en las mujeres de adaptación paradójica en donde van normalizando la violencia y van creyendo que todo eso, pues ellas son las culpables, ellas son las responsables y para no realizar estas denuncias. Un problema que yo le veo a nuestra legislación con relación a un poquito derecho comparado, por ejemplo, es que en el delito de violencia familiar nosotros lo tenemos de querella. Hay legislaciones de otros países que ya es oficioso, eso ya no es de querella. Muchos me podrían decir, no puede ser oficioso porque nos encontramos ante el artículo 361 del Código Nacional, en donde a la mujer en un juicio le dan la facultad del derecho de abstención. Sí, me queda claro. Pero en ese tipo de delitos, esa facultad se las han quitado a las mujeres en otros países, y aparte para nosotros, pues tenemos la tesis 2022-379, que nos dice, por el hecho de que no vaya la víctima a declarar, no por eso la persona va a ser inocente, ¿no? Si hay otros medios de prueba con los cuales se pueda demostrar la culpabilidad de la persona. Otra cosa que también veo como desacierto en nuestra legislación es que el incumplimiento de medidas cautelares en los delitos de violencia de género, es decir, cuando les decimos a los sujetos, no te le puedes acercar, y van y se les acercan y las amenazan hasta con pistola. Entonces, nosotros lo más que hacemos es revisión de medida cautelar y prisión. Pero en otros países eso ya es delito, o sea, el incumplimiento de medida cautelar o el incumplimiento de medida de protección es un delito. Y aquí en México eso no se tiene. Otra cosa que sí existe en otros países y que México no la tiene son jueces especializados para violencia de género. Nosotros, puedo decir que todos estamos especializados en violencia de género. El tribunal se ha encargado, sí, de darnos cursos, han venido a darnos cursos incluso de otros países, única y exclusivamente en cuanto a violencia de género, pero creo que nos falta. O sea, nos falta y nos falta a todos y nos falta como sociedad. No solo nos falta como jueces, nos falta como sociedad. Es también importante ver cómo en las medidas de protección que prevé el numeral 137 del Código Nacional, tenemos un código águila, y en las medidas cautelares que prevé el numeral 155 del mismo ordenamiento, no tenemos como medida cautelar el código águila. Entonces, eso pues llama la atención. Así también un problema al que también nos enfrentamos en la actualidad, que yo decía, yo por creer que estoy en el tribunal, a lo mejor el tribunal para mí es mi burbuja y yo creo que todo es como se maneja en el tribunal, y no es cierto, ¿no? Una compañera trabaja en una empresa privada y me decía, danos una plática de violencia de género, ¿no? Dice, porque acá donde yo trabajo, y es una empresa a nivel mundial, no puedo decir nombres porque no quiero problemas, pero dice, las mujeres ganamos menos que los hombres aunque tengamos el mismo puesto. Yo le dije, no, no es cierto. Sí, dice, claro que sí. Dice, y también te dicen, ¿por qué no te vas mejor a tu casa a cuidar a tu hijo? Y le digo, ¿qué? Le digo, pero si tú eres, bueno, tienes grado de maestra. Y dice, pues sí, pero a ellos no les importa. Y yo, bueno, pues sí, gran problema. La maestra Marisela hablaba de juzgar con perspectiva de género. Efectivamente, hay un protocolo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis, la 2011-430,
y en donde se nos dan 6 puntos a los órganos jurisdiccionales para precisamente juzgar con perspectiva de género, en donde efectivamente, como lo señala la doctora, van desde cuestiones previas, valorar si hubo relaciones de superioridad, de subordinación, desechando precisamente los prejuicios, en donde el juez incluso tiene que recabar pruebas de oficio y buscar una resolución igualitaria. Es importante mencionar que a la violencia de género, en las resoluciones que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se le ha señalado como delitos, no, como un problema de discriminación, en tanto que la discriminación es algo que lo tenemos en el primero constitucional, y la violencia de género, con la violencia de género se le está discriminando a la mujer. ¿A qué? A tener un trato igualitario. Entonces, si bien en la letra, en el código, tenemos incluso en el artículo 10 que hay igualdad ante la ley del hombre y la mujer, pero sí corresponde a los órganos jurisdiccionales que efectivamente se lleve a cabo ese derecho de igualdad que tienen las partes. Y en CEDAW, en el artículo 3 de la convención, dicen que a la mujer se le debe dar un trato adelantado. ¿Por qué darle un trato adelantado? Porque muchos hombres nos dicen, no, sí, muchos derechos para la mujer. ¿Y el hombre dónde queda? ¿Al hombre lo están discriminando cuando a la mujer le dan derechos? No es eso. ¿Por qué se piensa, por qué se tiene esa idea? Bueno, en el artículo 3 de la convención, de eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, se establece que a la mujer se le debe dar un trato adelantado. ¿Por qué? Porque, como bien lo decía la doctora, venimos de un problema de años. Cuando yo escuchaba la palabra machismo, yo tenía la falsa idea que era un problema en México. No es cierto. El machismo es mundial, o sea, y es un problema que lo tienen en todos los países. Y no es un problema reciente, es un problema de años y que ahora ha tenido tanto auge porque las mujeres ya no nos callamos y porque ha ayudado mucho lo relativo a los medios de comunicación, los avances tecnológicos. Eso ha ayudado mucho para que la violencia de género ahora tenga tanta difusión, tanto auge, y que las mujeres puedan avanzar algo en relación a la igualdad con los hombres, pero realmente nos falta y nos falta mucho, y es un problema de muchísimos años. O sea, esto no es nuevo, desde el derecho al voto. Fíjense que yo leía cómo en 1867 se legisló en San Francisco que el pantalón no le pertenecía a las mujeres, era solo de los hombres. Y ya se empieza a permitir hasta 1960, o sea, es un problema que lo traemos de años. Entonces es por eso que se le debe dar un trato adelantado y que no por eso vamos a discriminar al hombre, no, porque como bien lo señalé, de acuerdo al protocolo que emite la Corte, también se reconoce que el hombre puede llegar a ser un grupo vulnerable. ¿Por qué? Porque hay que analizar el hecho, el contexto a fondo, pero se le da más reconocimiento a la mujer porque es el sector que más ha sido agredido. Y hasta aquí me quedo. Gracias, maestra Adriana. Adelante, por favor, doctora Daniela. Doctora Adriana, Marisela, perdón. Gracias, ya me andan cambiando el nombre. Sí, bueno, disculpa, una distracción. No te preocupes, suena bonito, ¿eh? Además suena bonito, no lo había pensado. Bueno, hay mucha información que nos aportó la doctora. Yo quisiera, a mí me gusta mucho quedarme dentro de los contextos procesales y constitucionales y de proceso penal, pero hay un tema que tocó la doctora, con el tema del feminismo. Muchos ya conocen más o menos mi postura cuando yo he publicado algunas cosas en las redes sociales. Siempre he tratado de hacerlo con la mayor objetividad posible. Sin embargo, hay que reconocer que el ser humano resulta prácticamente imposible tener un pleno objetivismo crítico y decir, yo soy 100% objetiva, ¿no? En el tema del feminismo, lo poquito que yo conozco de él es que me parece que hay dos corrientes dominantes, ¿no? Una llamada de feminismo hegemónico, donde se considera que todas las mujeres son
un solo bloque, un solo grupo, que a lo mejor piensan y sienten de manera muy similar entre ellas y que tienen prácticamente las mismas necesidades y a las que se les deben de tener las mismas consideraciones. Para este grupo, que considera a la mujer como un bloque, las mujeres tienen que ser rescatadas de aquello que se les sembró durante toda su vida y en la que se le dijo, o desde pequeñita se le enseñaba que jugara con muñecas, y entonces la mamá te regalaba la planchita, la cocinita, el sartén, la cuchara, porque ella tenía que aprender a ser mamá y a estar en su casa, ¿no? Y que de ahí el feminismo dice que hay que sacar a la mujer de ese contexto y de esa creencia, porque todas quieren ser rescatadas o deben ser rescatadas de ese entorno que el patriarcado les creó, ¿no? Sin embargo, hay otro grupo dominante dentro del feminismo que es un feminismo más periférico, en el que concibe al grupo de mujeres como mujeres que aún formando parte de un mismo sector o grupo, son independientes unas de otras, con creencias muy distintas, con perspectivas de la vida diferentes, con proyectos de vida distintos, y por lo tanto, habrá algunas que disfruten ser amas de casa y habrá otras que disfruten trabajar. Yo soy una mujer que trabaja, pero cuando me toca quedarme en mi casa también lo disfruto muchísimo. Para el feminismo hegemónico dirían, es que a la maestra desde chiquita le sembraron que tenía que cocinar y por eso es que le gusta cocinar. Para el feminismo periférico, ellos dirían, bueno, la maestra elige cocinar cuando quiere y elige trabajar como abogada cuando quiere. Por lo tanto, yo soy más partidaria de la idea de que no todas las mujeres necesitan ser rescatadas de ciertos entornos. No me estoy refiriendo a los entornos de violencia, me estoy refiriendo al proyecto de vida que cada mujer tiene, ¿no? En esta idea de que el feminismo viene a cambiar conciencias, habrá muchas mujeres a las que se les influyó desde muy pequeñas que tenían que cumplir pues ciertas expectativas que se esperaba de ellas, que se vistieran con vestido, que usaran cierto tipo de ropa, que siempre tenían que estar maquilladas, que tienen que usar tacón alto para verse bien, y que tenían que ser sacadas de ese contexto para entonces enfrentarse a una sociedad igualitaria. Pero si seguimos sobre esa línea donde queremos sacar a todas las mujeres y salvar a todas las mujeres, a lo mejor no todas quieren ser salvadas de aquello que disfrutan, porque alguien va a tener algún día que barrer o que trapear o que cocinar, y eso lo puede, cuando yo digo alguien lo tiene que hacer, pues bien lo pueden hacer mis hijos varones como lo pueden hacer mis hijas mujeres, ¿no? Esa es la parte que a mí me preocupa del feminismo, cuando pensamos que todas las mujeres no deberían de dedicarse a aquello a lo que se están dedicando, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, a alguna mujer ejerciendo la prostitución o alguna mujer en un póster con poquita ropa, pues habría que preguntarnos si realmente lo está haciendo porque está condicionada por toda esta cuestión patriarcal, o realmente lo está haciendo porque es su elección hacer lo que hace, ¿no? Y ahí es donde se están enfrentando estas dos líneas de feminismo, una más extrema, otra más pensando en un poco de libertad y de igualdad. Pero volviendo al tema procesal, que es al tema de fondo, ¿de qué se tienen que ocupar las instituciones? En realidad, el feminismo, a través de los movimientos sociales que ha emprendido, lo que sí ha hecho es levantar la voz y generar una alarma diciendo, hay un problema con la violencia de género, hay un problema. No dudo que haya organizaciones que saquen ventaja de evidenciar esta problemática y que haya movimientos muy agresivos de los que dan cuenta las redes sociales, los medios de comunicación,
pues argumentando pues el sometimiento, la frustración por todo aquello histórico que hemos enfrentado las mujeres. Pero sí hay que reconocer que el Estado ha dado grandes pasos para lograr equilibrar la balanza. El problema, ¿dónde lo encuentro yo? Porque sé que me queda muy poco tiempo. Hace ratito que comentaba mi querida Adriana, sobre la jurisprudencia 2011-430, que nos dan los parámetros de cómo es juzgar con perspectiva de género, marcaba algunos puntos. Por ejemplo, decía, hay que identificar las situaciones de poder, ¿no? ¿Cómo está la relación simétrica o asimétrica? Y en las asimetrías significa que hay uno que es el que va en supra y el otro va en subordinación, ¿no? En esa dinámica relacional puede ser que una pareja determine que pues él va a administrar cierta parte de los ingresos de la casa y la otra persona va a administrar otra parte de los ingresos de la casa. Pero cuando ya se inclina la balanza a decir, no, es que yo no puedo hacer tal o cual cosa porque le tengo que pedir permiso a mi marido, porque si no lo hago se enoja, porque me va a violentar, porque es mi marido y mi familia o mis papás, mis abuelos me han enseñado que al marido se le obedece, pues lo único que se ha hecho es fomentar pues esas diferencias. Y aquí es donde los jueces juegan un rol muy importante, porque tendrían que identificar cómo era la dinámica relacional y si esa dinámica relacional transgrede la voluntad de la víctima. Es decir, yo como víctima decidí quedarme en mi casa mientras mi esposo decidió trabajar, o estoy en mi casa porque mi marido me dijo, yo quiero una esposa para la casa. Y entonces quiero salir a trabajar, pero no me dejan. Que eso es completamente distinto, ¿no? El segundo punto que tiene este estudio de perspectiva de género es que los jueces dicen tienen que cuestionar y valorar la suficiencia probatoria, es decir, cuánto de la prueba hay, y luego le piden que deseche estereotipos o prejuicios de género a la hora de valorar esos elementos, dice, para poder visualizar las desventajas. Y aquí, en esta parte, en este punto de cuestionar los hechos, revisar los hechos para ver si hay diferencias, si hay estereotipos, si hay desventajas, juega un rol muy importante el concepto que nosotros tenemos sobre el género. ¿Por qué? Porque en la realidad ocurre un hecho, ¿no? Un hombre realiza una conducta contra otro sujeto, no voy a dar el género, pero contra otro sujeto. Entonces yo me enfoco en ellos como seres humanos que están en un conflicto. Ese es el hecho el hecho real, el hecho ocurrido, ¿no? El hecho, ¿cómo se llama? El hecho objetivo, ¿no? Eso es lo que ocurrió. Después viene la parte del hecho percibido. El segundo elemento que tiene que tener en consideración el juzgador es quién percibe el hecho y qué capacidad tenía de percibirlo. Ahí entran en juego los factores sensoriales. Pero hay una tercera parte que es el hecho interpretado. Y en ese tercer paso es donde corremos muchos peligros. Les voy a explicar a qué me estoy refiriendo. Una persona ve a lo mejor un conflicto, una agresión, una controversia, ¿no? Lo primero que tengo que hacer como juzgador es analizar si ese testigo pudo percibirlo a través de los sentidos con la suficiente claridad como para describirme aquello que ocurrió. Pero no solamente el testigo se va a quedar con lo que vio, porque entra en juego lo que él interpretó de lo que vio. Y ahí es donde, en la interpretación del hecho, la persona, el testigo, puede adicionar estos elementos que son estereotipos, que son factores que pertenecen a su bagaje cultural, lo que él ha entendido. Entonces,
Imagínense un hombre que ve una agresión a una persona y dice, yo vi que le levantó la mano y le dio un golpe. Ese es el hecho percibido. Pero dice, ni fue para tanto. Ese es el hecho interpretado, ¿no? O le pegó, pero pues peor le pego yo a mi vieja. Ese es el hecho interpretado y ahí le está incorporando los aspectos de prejuicio, porque a lo mejor desde la perspectiva del testigo está bien pegarle a una mujer. No era para tanto, ¿no? O dice, ella se lo merecía, ella se ganó esta cuestión. El tercer elemento que me parece que tenemos que tener o sea, este segundo que yo hablo, la verdad es que el reto lo tienen muy alto los jueces, porque no solamente tienen que lidiar con el testigo que percibe y a veces no percibe suficiente, y luego que además se ocupa de platicarle al tribunal su interpretación sobre ese hecho, sino que también los jueces tienen que lidiar con sus propios preconceptos. Y se les ha pedido a través, pues, de algunos criterios que tengan un objetivismo crítico. Hay una tesis, la 2019-871, que explica estos pasos. Dice, hay un hecho externo carente de subjetividad, ¿no? Es objetivo, es lo que ocurrió, no depende del observador, está ahí, el hecho es este. Luego dice, hay un hecho subjetivo que tiene que ver con la capacidad sensorial del observador, ¿no? Yo vi que le levantó la mano y le hizo así, ¿no? Alcanzó a ver si le pegaba o no le pegaba. No, alcancé a ver nada más que hizo así. Ese es el hecho percibido. Pero cuando el testigo ya dice, le hizo así, pero la otra se lo merecía. Ese es el hecho interpretado. Bueno, lidiando con esta interpretación sobre el hecho, también hay que lidiar con su propia interpretación judicial. A los jueces les están exigiendo también que se aparten de toda subjetividad, de aquello en lo que históricamente han creído y que a lo mejor siguen creyendo, no lo sabemos, porque no podemos entrar en la cabeza de todos los jueces, para pedirles que solamente traten de separar los aspectos interpretativos de los hechos y se ajusten solamente al hecho percibido, conectándolo con el hecho tal como ocurrió, ¿no? Un tercer aspecto que le piden al juzgar con perspectiva de género es que revisen, yo les decía hace rato, que el juez tiene que ordenar que se practiquen ciertas pruebas. Las pruebas necesarias, dice, para visibilizar ciertas situaciones en esta cuestión de violencia o de vulnerabilidad del género. Cuando los jueces ordenan, entran en polémica con uno de los grandes debates que tiene este sistema, que es el tema de la imparcialidad judicial. ¿Por qué entra en debate el que el juez investigue? Porque se nos ha enseñado, ya podríamos decir históricamente, porque el sistema de justicia de corte acusatorio pues ya tiene 10 y tantos años, ¿no? Entonces ya podemos decir, históricamente se nos enseñó a dividir funciones. Y tengo al MP, que es el investigador, tengo al defensor y tengo al juez que simplemente se ocupa de juzgar. Sin embargo, cuando se trata de delitos en los que se relacione algún aspecto de género, le dicen a los jueces, pero tú tienes en estos casos facultades de investigación. Rompe un poco el esquema de la división de funciones y el riesgo que se corre es alto porque el riesgo va encauzado hacia la imparcialidad o parcialidad. ¿Por qué? Porque hay un principio en el que dicen, en caso de duda, absuelva. Entonces la respuesta me la da la propia Constitución. Me dice la Constitución, en caso de duda, absuelvo. Entonces, si no sé si realmente el hecho ocurrió como dicen, si tengo mis dudas sobre esto, yo ya no tendría que estar buscando pruebas, porque entonces tendría que hacerme la siguiente pregunta. Si la Constitución me dice que en caso de duda absuelva, entonces, ¿por qué estoy investigando? Y la respuesta común es
Si se investiga, es porque estoy buscando elementos para poder condenar, y por eso se habla mucho de que se rompe la imparcialidad cuando se pide en los casos de género que los jueces también ordenen que se realicen pruebas, ¿no? O que se recaben pruebas ante la insuficiencia probatoria. Hay una respuesta para esto. Una de las respuestas nos dice que no se rompe la imparcialidad si atendemos o si podemos reconocer que en esa dinámica hay ciertas características o ciertas circunstancias que nos hacen evidente la necesidad de que los jueces ordenen la investigación. Dicen, no para condenar, no vamos a hacerlos que investiguen para condenar. Lo que queremos hacer es que investiguen para esclarecer. Pero la respuesta ya te la había dado la Constitución. Sin embargo, la Constitución también te dice otra cosa. El artículo 1 de la Constitución, en su párrafo 3, dice que a los jueces les toca, bueno, no a los jueces, a todos los operadores del sistema, a las autoridades en todos los ámbitos y niveles, dice, tienen el deber de procurar, proteger, promocionar, garantizar, defender, etcétera, derechos fundamentales. Y este es uno de los grandes puntos de la polémica que tenemos nosotros en la práctica, procesal. Si la Constitución me dice en caso de duda absuelvo y el juez en caso de duda ordena prueba, entonces estaría siendo imparcial. Esa es una de las preguntas. Y prácticamente la respuesta nos la da la propia Constitución cuando dice, bueno, pareciera que los jueces en caso de duda deben de absolver, pero a su vez se contrapone con este principio que aparece en el 1 de la Constitución, en donde los obliga a garantizar derechos fundamentales, especialmente cuando se refiere a estas categorías sospechosas que son, en el caso de las mujeres, niños, niñas, personas con discapacidad, personas con preferencias sexuales diversas, etcétera. Adicionalmente, el 4 de la Constitución señala que se debe de garantizar pues la igualdad ante la ley, y en aras del 1 y del 4 es que los jueces están resolviendo llevar a cabo u ordenar más investigación cuando lo estiman necesario, ¿no? Cuarto elemento que dice el juzgamiento con perspectiva de género, que es detectar desventajas, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria. El quinto, aplicar estándares de derechos humanos de los involucrados, especialmente en niños y niñas. Y el sexto, que también ha sido muy polémico, que es el tema del manejo del lenguaje, ¿no? Y ha sido polémico porque se discute con la Real Academia de la Lengua hasta dónde vamos a utilizar los femeninos en ciertas expresiones, ¿no? Cuando decimos los niños y las niñas, los jueces y las juezas, los doctores y las doctoras, los ciudadanos y las ciudadanas, hasta qué punto se puede utilizar ese lenguaje. Y además se han creado nuevos lenguajes, como un lenguaje muy incluyente que es muy utilizado sobre todo en Sudamérica, que es el de agregarle una E para evitar el conflicto. Y en la escritura incluso se empezó a utilizar con mucha frecuencia la arroba, porque tiene una A y tiene una O al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en ese sexto punto, para juzgar con perspectiva, se dice evitar el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, y hacer uso del lenguaje incluyente, que son todas las consideraciones que se deben de formular para hacer un buen juzgamiento, y con independencia de que yo ya dije que en la etapa de investigación y la intermedia,
pues los jueces tienen una tarea y en el juicio tienen la otra, que es la de valoración probatoria. En la anterior, pues si es necesario ordenar pruebas, habrá que prepararlas. Para garantizar su desahogo en juicio, habrá que requerirlas. Muchos de los elementos de los que pueden allegarse los jueces para valorar estas relaciones asimétricas, los contextos o los entornos de violencia en el que viven las mujeres, pues se los da las propias condiciones del lugar donde se desarrollan los delitos. Y esto muchas veces son datos o estadísticas que te arroja, por ejemplo, seguridad pública o algunos sistemas nacionales de información donde te dicen pues que hay un distrito o hay un entorno o una región o un municipio que tiene alerta de género y que por eso debes de prestar particular atención cuando tienes frente a ti un caso en donde se supone ocurrió o un abuso sexual o una situación de acoso o cualquier otra de esta naturaleza. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias, doctora Marisela. Para ir concluyendo con esta charla, nos gustaría escuchar comentarios finales por parte de las dos. Por favor, adelante, maestra Adriana, para concluir con sus participaciones. Gracias. Bueno, pues nada más para concluir, ahorita el que les decía que estaba estudiando un poco lo que es la violencia de género y más el derecho comparado, vemos, platicando con algunos profesores psicólogos que dicen, ¿dónde podemos avanzar? ¿Desde dónde podemos avanzar y cuál es el problema? En un trabajo que se me dejó hacer, decía que cuáles de las mayores cosas por las cuales persiste la violencia de género, cuáles son sus transmisores. Y yo puse muchas cosas, pero jamás se me ocurrió poner a la mujer. Y entonces el profesor en la retroalimentación me puso a la mujer que decide criar a los hijos. Y así, no, ¿cómo? Y decían, sí, porque la mujer que cría a los hijos es la que va a enseñar desde casa tú no hagas las cosas que las haga tu hermana mujer, o tú no laves, porque a ti cuando crezcas, tú vas a tener una mujer que te lave, o una mujer que te planche. Entonces, la mujer que cría, dicen, desde ahí o genera hijos machos o genera hijos con un trato igualitario. Y pues en parte considero que tiene muchísima razón, ¿no? Otro punto en que se ve ahora es la educación con los niños. Desde preescolar, desde más chiquitos de preescolar, desde que nacen se nos dice que les quitemos todo lo que es rosa de niñas y azul de niños. O sea, que eso no, que para ambos sexos. Y igual identificar juguetes. De hecho, hay un manual, quien guste se los puedo pasar, que es el manual del juguete para niños, en donde va asexuado. O sea, tanto es para niños como es para niñas, ¿no? Y vi el otro día un documental en donde un niño está jugando y le pide a la mamá que lo disfrace, que él quería ir. Y la mamá no le entiende y la mamá creía que quería disfrazarse de niña. Y no, lo que el niño quería era disfrazarse de bombero. Y la mamá creía que lo que el niño tenía era que quería disfrazarse de niña y hasta lo lleva al psicólogo. Entonces decimos, pues, ¿hasta dónde es el problema, no? De que los niños son niños y ellos quieren jugar. Ellos todavía no ven esa diferencia, sino que es los adultos los que se los vamos inculcando. Bueno, entonces, ¿de dónde podemos avanzar? Pues con la educación de los niños. ¿Desde qué? Desde que nacen. En el ponerles colores, ¿no? O identificarlos por colores. Ahora, otra cosa que sí hay en algunas legislaciones de Centroamérica y Europa y que no tenemos en México y que sería bien importante, sí lo tenemos, pero creo que no al nivel que se maneja en otros países. Un programa especializado para personas generadoras de violencia. ¿A qué voy con esto? Es cierto que cuando a una persona se le sanciona por un delito de violencia familiar o se acogen a una salida alterna, como lo es la suspensión condicional a proceso, dentro de las condiciones pues está el someterse a un tratamiento. Pero creo que no está tan estructurado ni sistematizado como lo tienen otros países.
Hay países que lo tienen debidamente estructurado, en donde estudios psicológicos señalan que no puede ser menor a 1 año, o sea, que mínimo es 1 año de tratamiento y que debe de haber una disposición total por parte de la persona generadora de violencia. Si no hay disposición y este va más obligado que de voluntad, no va a servir de nada. Entonces, creo que sí, el avanzar con alguna institución que pueda dar ese programa, porque ahorita lo tiene el CABI, pero sí una institución que no pertenezca ni a Procuraduría ni al Poder Judicial, sino aparte, en donde puedan dar programas para personas generadoras de violencia, incluso a aquellos que no necesariamente están procesados. Alguna vez un chico se me acercó y me dijo, oiga, yo soy generador de violencia y quiero someterme a un programa. ¿A dónde puedo ir? Y le dije, pues ve al CABI. Me dijeron, no, porque me dijeron que solamente si tengo una denuncia puedo entrar al programa, si no, no. Entonces, pues vete con un psicólogo particular, pero muchas veces no hay los recursos, ¿no? Y otra cosa en la que podemos avanzar es en el reconocimiento de los derechos desde un plano de igualdad, pero poniéndole más atención a los grupos altamente vulnerables, que son mujeres, niños y de la diversidad sexual, con independencia de lo que ocurre con indígenas, con sectores rezagados económicamente, o sea, no dejo de desconocer eso, pero que sí tenemos que poner especial atención en los delitos de género, lo que son víctimas mujeres, niños y personas de la diversidad sexual. Y creo que en ese punto es como podremos avanzar como Estado, porque yo pertenezco al Estado, como Estado, para frenar de un poco la violencia de género y también de alguna manera el responder al reclamo social que hoy en día es muy alto. Muchas gracias y gracias por la invitación al doctor Aboites. Muchas gracias, maestra Diana. Por favor, doctora Marisela Cienfuentes, con sus conclusiones, por favor. Gracias. Yo muy breve, ¿eh? Fíjense, toda respuesta al tema de violencia de género que se enfoque solamente en el proceso penal es una respuesta que siempre va a ser insuficiente y va a terminar colapsando el sistema de justicia penal. Es decir, partamos de la idea de que para esto tiene que haber soluciones inteligentes y soluciones transversales. Es decir, políticas a todos los niveles, sociales, educativas, de todo tipo, que atiendan a las causas que generan la violencia de género. Porque nos ocurre muchas veces, como nos ocurre con la incidencia delictiva en general, que pensamos que todo se resuelve a través del proceso penal. Y comete alguien un delito de robo, pues hay que incrementar la pena para que ya no haya tantos robos y resulta que terminas con penas altísimas sin resolver la incidencia delictiva. Eso mismo pasa con la violencia de género. Mi primera conclusión sería, no toda la respuesta está en el proceso penal. La segunda, esta forma de entender la controversia en la que se les pide a los jueces, por un lado, un alto grado de especialización, porque se requiere tener conocimientos especiales para atender el tema de la violencia, tiene que ir acompañada también de una transformación en la propia visión de cada uno de los jueces. Y esa parte no la conocemos, es decir, les podemos dar capacitación para enseñarles cómo es el delito de homicidio, cómo es el delito de, qué es la violencia de género, qué diferencia hay entre sexo, género, cuántos tipos de violencia hay en el mundo, pero no tenemos una forma de medir cuánto se puede transformar los estereotipos, las perspectivas, la visión que históricamente haya tenido el propio juzgador al que le estamos exigiendo un alto grado de objetividad y me parece que ahí también hace falta mucho más
trabajo, capacitación y esfuerzo transformador de la visión de los jueces. Tercero, el activismo judicial. Cuando nosotros le pedimos a los jueces que a su vez de ser juzgadores, de alguna manera se conviertan en investigadores de los hechos, podemos correr riesgos de, en lugar de garantizar la igualdad, empecemos a desequilibrar un poco la balanza. Y con esto entra mi cuarta conclusión para acompañarla de este activismo judicial. Nosotros siempre decimos la protección a las mujeres, la defensa de los derechos de las mujeres, como si fuéramos todas un gremio que tiene las mismas necesidades, ¿no? Gran porcentaje de la población, vuelvo a insistir como empecé, ha sufrido ciertos niveles o ciertos grados de violencia y han trastocado pues el proyecto de vida que tenían y han sufrido múltiples consecuencias. Pero si las colocamos dentro de una misma canasta, vamos a perder de vista que no todas las mujeres víctimas de violencia tienen las mismas secuelas. Y lo más difícil para una víctima de violencia no es la violencia en sí, sino sobrevivir a esa violencia. Y cada una de ellas lo hace de formas muy diferentes. Por lo tanto, los jueces tienen que ser muy sensibles. Bueno, en general, los operadores de los sistemas de justicia en cualquier rubro, materia y demás, porque también la materia familiar atiende estas cuestiones, para identificar características que puedan estar presentes en una víctima y en otra no, pero que ambas hayan sufrido las mismas formas de violencia. O que ambas tengan necesidades distintas de atención, aunque hayan sufrido la misma violencia. Y aquí es donde entra en juego ese activismo judicial del que les hablaba en el punto anterior, para saber en qué casos una víctima requiere mayor o menor protección, mayor o menor atención, mayor o menor intervención activa dentro del proceso, para determinarlo casuísticamente. Y a eso los invitaría yo a que reflexionemos sobre ese punto, porque luego decimos la violencia de género como que fuera todo una misma masa aplicada al mismo número de sujetos que sufren exactamente lo mismo, y hay que reconocer pues esas diferencias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ambas ponentes por su participación y por supuesto que no queremos irnos sin antes escuchar unas palabras del maestro Huguet Rodríguez Godínez, juez del proceso oral civil y que tiene el honor de acompañarnos este día en representación del Colegio de Jueces del Foro Común de la Ciudad de México. Adelante, por favor. ¿Se me escuchan? Sí, bueno. Sí, sí se escucha, pero hable un poquito más fuerte o acérquese el micrófono. Sí, mire, es una excelente exposición, ¿eh? Muchas felicitaciones a su señoría, nuestra compañera, y también fue muy alimentador oír también a la doctora Cienfuentes. Efectivamente, todavía estamos en una sociedad que desgraciadamente está muy cultural, tiene una cultura mucho enfocada a la violencia de la mujer. Sí es un reto, como dice también la doctora, para que también los juzgadores tengamos esta perspectiva, otra visión hacia los casos que involucran a mujeres, no solamente en materia penal. Lo que es una paradoja, y a veces me duele a mí como persona, es que todavía, ahorita que se está peleando más por los derechos de las mujeres, desgraciadamente la reacción violenta ha sido excesiva. Por eso es muy importante que estos temas sigan reiterándose, disculpen la expresión, machacándose, a fin de que realmente se logre otra sociedad, porque se presume mucho de la igualdad en la Constitución, pero no va a haber un país igualitario si las mujeres se siguen tratando de manera tan desigual, tan violenta. Yo la verdad, prácticamente en todo lo que dijeron ellas,
y yo sé que el Colegio de Jueces también apoyan todas las manifestaciones que hicieron, y la verdad estamos muy complacidos, y ojalá estos foros se reproduzcan de manera más continua. Y a mí me gustaría que invitaran más a las jovencitas. Yo tengo una hija, o sea, ellas son las que van a empezar a cambiar, y ellas son las que a mí empiezan a cuestionar y les gustan estos temas. Que no es un tema solamente de jueces y de abogados. Sí, nosotros somos en cierta forma parte de las reglas que se aplican y todo, pero van a ser ellas son las que tienen que tomar otra visión, ellas son las que van a ver cómo van a transformar todo el sistema judicial, y en esta cooperación que se necesita tan fuerte entre generaciones de madres hasta de abuelas ya, con las nietas. La verdad, quedo muy complacido. Es un tema que a mí me agrada mucho, todo lo de derechos humanos, y más ahorita la perspectiva de género. Efectivamente, todavía hay una cultura muy machista que se reproduce también a través de las mujeres. En cierta forma, yo creo que en todos los foros se debe de hablar del machismo, realmente lo que es una cuestión cultural y psicológica, que poco a poco, que desgraciadamente se nos dice que es parte de la educación. Yo diría que de una mala educación, porque todos estos prejuicios, estereotipos se deben de acabar. Yo quedé muy complacido, la verdad. Es excelente la opinión de su señoría, también de la doctora Cifuentes. Pues, ¿qué les puedo decir? Sobre todo que esta es una lucha, esto no es nada más de un foro. Como ellos lo han dicho, esta es una lucha que debe de seguir. Todavía hay muchas barreras que tirar, muchas ideologías que transformar, para que realmente la igualdad ya deje de ser solamente un mero pensamiento en papel o en una ley. Les agradezco mucho. Muchas gracias, maestro Huguet, por sus palabras y por acompañarnos en esta charla. Sí, Por favor, David Aboites, presidente de la Barra, unas palabras. Gracias. Pues de verdad muy satisfecho con este conversatorio. Entendemos lo que nos expone el maestro Huguet. Creo que tenemos dos grandes expositoras donde nos invitan y nos alientan a sembrar y poder cosechar precisamente este tipo de temas, ¿no? Ya estamos trabajando para el 8 de marzo hacer un panel de mujeres para celebrar el Día Internacional de la Mujer entre el colegio y la Barra, y seguramente también va a ser algo muy enriquecedor, porque efectivamente hay que oír a las jóvenes que vienen. Pareciera que están agrediendo nada más por agredir, no, también se sienten lastimadas, ¿no? Y pudiéramos pensar, bueno, pues es que esto es de años, ya tenemos, México tiene sentencias de la Corte Interamericana desde hace años y no entendemos, ¿no? Las cifras, como nos exponía la maestra Elena, siguen y siguen creciendo y pues nada más no vemos ese piso parejo que habla la maestra Cifuentes, ¿no? O sea, realmente esas nivelaciones que se tienen que hacer no las entendemos. Hay veces que nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Yo nada más quisiera comentar un último punto. Apenas, creo el año pasado o antepasado, no recuerdo bien, hubo un concurso en el Poder Judicial de la Federación para juezas. Y entonces, pues medio mundo se le paran los pelos. ¿Cómo eso están quitando a los hombres? Y entonces la competencia. Pero cuando entiendes la naturaleza de que debe de haber esa nivelación, porque mediante bastantes años se ha dejado y se ha preferido el sexo masculino, creo que es muy importante entender que se deben de nivelar para encontrar ese piso parejo que habla la doctora, ¿no? Porque efectivamente son circunstancias que nos van a poner en las mismas condiciones. Ya tenemos exámenes donde nos dicen, bueno, tienes las mismas oportunidades para poder hacer hombre o mujer, pues tenemos las mismas posibilidades, ¿no? Creo que no es competencia, simple y sencillamente es igualdad, y creo que eso es lo que tenemos nosotros que aprovechar. Y bueno, pues de verdad agradecerles a todos, maestra Adriana, de verdad muy agradecido, y estamos pendientes de ese gran manual que nos prometió de técnicas de litigación, porque yo lo traigo aquí en la cabeza, que digo, ¿cómo lo va a armar? ¿No? Y bueno, pues sabe que el espacio está, y maestra Cifuentes,
de verdad también ese manual de técnicas, ese libro que acaba de sacar, que ya está en redes y que está haciendo un boom de incidencia de nulidades, también cuando guste, ya sabe que aquí tenemos el espacio para poder difundir toda esta cultura jurídica que ustedes nos hacen favor de transmitirnos. Y bueno, pues de nuestra parte, también otorgarles por parte del colegio y de la barra sus constancias a la maestra Adriana Ivette Morales Chávez por haber participado en este conversatorio, y también a la doctora Marisela Cifuentes López, su misma constancia que se las haremos llegar, y de verdad muy agradecido por su participación, y muchísimas gracias, maestro Huguet, por estar aquí con nosotros. No, al contrario, muy honrado. Gracias a usted, doctor. No, al contrario, muchísimas gracias, que descansen, buena tarde. Gracias. Gracias. Bonita Hasta charla, pronto. bonita charla, gracias. Gracias.